Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amada iglesia, Dios los bendiga en esta mañana. Qué gusto y qué privilegio poder dirigirme a ustedes. Dios sabe cuánto extraño y cuánto anhelo el día en que nos volvamos a encontrar, esa mañana en el que aquí la casa de Dios volverá a estar llena con la presencia de la iglesia de Cristo en un mismo mover y en un mismo espíritu. Pero mientras tanto, nos toca conectarnos de esta forma a través de la tecnología. Damos gracias a Dios por ella y siento las oraciones de cada uno de ustedes. Los bendigo hasta sus casas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saca tu Biblia si es la primera vez que nos acompañas, si te estás conectando de algún otro estado. Sé que hay gente que se conecta desde Canadá, Monterrey, Europa, en muchos países nos han estado escribiendo hermanos amados que tenemos en varias partes del mundo. Pero si es la primera vez que te estás conectando, te queremos dar la bienvenida y somos una iglesia que predica la palabra de Dios, convencidos de que es la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Así que vamos a necesitar la Biblia. Necesitas tener la Biblia en la mano, no importa que sea en un teléfono, en un iPad, en cualquier dispositivo. Y si tienes lector de códigos QR, puedes escanear el código que está saliendo en este momento en la pantalla y vas a descargar los versículos bíblicos que voy a utilizar en el mensaje de esta mañana. Vas a descargarlos en las versiones, además, que yo estaré utilizando. Y si ya todos tenemos la Biblia en la mano, pues vamos a declararla. Tomamos y declaramos con plena conciencia: esta es mi Biblia y es la palabra de Dios, única, fiel y verdadera. Abro mi mente y mi corazón para que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí, desde tu casa, desde donde te encuentres, dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. El aplauso más fuerte que podamos dar, porque para Él es toda la honra, toda la gloria, toda majestad y todo imperio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra. Hoy el futuro se antoja incierto. Ciertamente hay mucho nerviosismo. Se siente la preocupación en el ambiente. El horizonte se ve brumoso. La economía no se ve bien. Estamos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, que está dando lugar a una crisis económica, que podría dar lugar a una crisis de seguridad. Así que el horizonte no se ve muy bien, no se ve muy prometedor. Y a nosotros nos gustaría que se mirara bien. Pero es muy difícil, prácticamente imposible, ver bien en las tormentas. Yo no sé si usted ha estado en alguna ocasión manejando en carretera y de repente empiezan esas tormentas, estos chubascos que salen de la nada y manejando de noche en un camino que uno no conoce bien, como puede ser una carretera, y una gran tormenta, se dificulta muchísimo ver bien. Y uno empieza a preocuparse y empieza a pensar qué decisión es la más sensata, si detenerse quizá o seguir avanzando en medio de la tormenta a pesar de que uno no ve bien y pudiera haber un obstáculo, un peligro que no estamos viendo. El piso se pone resbaloso, los frenos pueden no responder igual, pero llegas a pensar, bueno, pero si me detengo, puede venir alguien que no me está viendo. Y es muy preocupante y muy estresante conducirse
en esas circunstancias, sin visión, sin poder observar el horizonte. La Escritura dice que sin visión el pueblo se extravía. El pueblo de Dios se extravía cuando no hay visión. Y ciertamente estamos en una tormenta que se presentó súbitamente, que oscureció el clima económico, social, y se corre el peligro de perder la visión. Y cuando el pueblo pierde la visión, se desenfrena, se extravía. Muchos se están extraviando en sus emociones, en su equilibrio. Sus pensamientos están divagando. Vamos a una historia en la Escritura donde un hombre tendrá una visión en la tormenta. Una visión muy especial en medio de una tormenta literal, pero también emocional y espiritual, semejante a lo que estamos viviendo. Ese sentimiento de zozobra y de peligro ante un horizonte que se ve oscuro. Vamos a la Escritura, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. La semana pasada estábamos hablando de un episodio de una tormenta en una barca. No es este episodio, Este es uno distinto. Es un episodio diferente porque los discípulos de Jesús enfrentaron varias tormentas. Y ahí hay una lección para nosotros. Tenemos que saber que los seguidores de Jesús enfrentaremos no una, sino varias tormentas a lo largo de nuestra vida. Debemos de estar preparados y firmes para eso. Por eso esta enseñanza, una enseñanza más en medio de la dificultad y en medio de la tormenta. Porque a nosotros nos llegó esta tormenta llamada COVID-19 de imprevisto. Nadie lo podía haber imaginado. Todos teníamos nuestros propósitos de año nuevo. Y se nos ha ido enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y no sabemos hasta dónde y hasta cuándo. En algo que nadie pudo prever. Se dice que hubo un médico que advirtió, pero ya con muy poco tiempo de respuesta. Nadie lo pudo haber previsto de nosotros, pero hay alguien que sí lo previó. Y es nuestro Dios. A nuestro Dios esta tormenta no lo agarró por sorpresa. Y Él tomó las medidas necesarias. Nos ha venido preparando como pueblo y como iglesia, enseñándonos por medio de las Escrituras cómo enfrentar las tormentas súbitas que nos presente la vida. Por eso estamos firmes, por eso estamos de pie, por eso estamos llenos de esperanza, por eso estamos gozosos, porque nuestro Dios, nuestro Padre, tomó las medidas, porque Él ya vio incluso cuando acaba esto y nos dice, no tengan miedo, pero hay lecciones que tenemos que aprender. El viento les era contrario como ahora nos es contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Aterrados! ¿Cuántos entre nosotros no se sienten aterrados ante lo que están mirando? Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense.
cálmense, soy yo, no tengan miedo. Lo mismo que Jesús nos ha venido hablando a lo largo de todas estas semanas, relax, dice una versión en inglés. Cálmense, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro se encuentra aterrado en medio de una tormenta y de repente ven una figura fantasmagórica haciendo algo sobrenatural, caminando sobre el agua, y se aterrorizan aún más. Terror sobre el terror. Una visión terrorífica en una circunstancia terrorífica, como las visiones que tú te estás inventando, como las visiones que le estás echando a la circunstancia que estamos viviendo. Estamos en una crisis sanitaria, pero ya estamos viendo fantasmas. Fantasmas de crisis económica terrible, fantasmas de falta de seguridad. Me voy a enfermar, me voy a morir. ¿Qué va a pasar? El apocalipsis. Todo el mundo me está hablando para preguntarme ahora del apocalipsis. Pero Pedro ve una figura y dice, yo veo al maestro aquí. Yo veo al maestro entre nosotros. ¿Cuántos vemos al maestro en medio de esta tormenta? Lo podemos ver con dificultad, porque la tormenta está fuerte, porque la murmuración está fuerte, porque la circunstancia y el peligro se habla todo el tiempo. Pero si ponemos atención y tratamos de ver un poco más allá de aquello que nos impide ver esta tormenta, empiezas a ver la figura de Jesús. Y Pedro le dijo, yo no quiero estar aquí, maestro, prefiero estar donde estás tú, porque donde estás tú hay seguridad. Fíjate que donde estaba el maestro era en la mera tormenta, porque Pedro estaba en una barca. En condiciones naturales, si vas a enfrentar una tormenta, es mejor enfrentarla en la barca que enfrentarla debajo de la barca, porque debajo de la barca te vas a hundir. Pero Pedro identifica que el maestro puede ser que esté ahí. Y dice, yo quiero estar donde tú estés, Dios, aunque me digan lo que me digan, y aunque parezca lo que parezca, yo quiero estar donde estés tú. Y fíjense, Pedro no podía alejarse de la tormenta. Era una tormenta demasiado grande. No podía alejarse de la tormenta, pero podía acercarse a Dios. Tú y yo, todos nosotros, hoy no nos podemos alejar de esta tormenta. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde huimos? ¿A dónde? ¿A España? ¿A Italia? ¿A Israel? ¿A Estados Unidos? ¿A dónde nos vamos? No podemos huir de la tormenta, pero podemos acercarnos a Dios. Y donde está Dios, hay seguridad. El lugar más seguro en el planeta es donde Cristo esté. Y normalmente Cristo está en el fragor de la batalla, porque viene a rescatarnos, porque viene por nosotros y nos dice, ven, no tengas miedo. Pero Pedro no estaba solo, había otros 11 en esa barca. Había otras 11 voces aterrorizadas que le decían, no vayas, no te bajes, ¿qué es eso? Es un fantasma, te va a matar, te va a embrujar, te va a llevar, te va a desaparecer, te vas a morir, te vas a hundir. Eran 11 voces contra una voz. Pero Pedro eligió la voz del maestro. Eligió escuchar al maestro. Nosotros hoy estamos en la barca con mucho más de 11 voces que dicen crisis, enfermedad, muerte, pandemia, pobreza. Y escuchamos constantemente esas voces. Pero como Pedro, hemos dicho, Señor, si tú estás aquí,
Si tú estás en esta circunstancia, dame una palabra. Necesito una palabra. Hoy nos hemos reunido esperando una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no veo claro. No se ve claro. Hay mucha bruma, hay mucho ruido, hay poca luz. No te puedo ver, Señor. No te puedo ver, pero te puedo escuchar. Si me das una palabra, Señor, es lo único que necesito para aventarme, dijo Pedro. Y eso es lo que nosotros decimos hoy. No te podemos ver en esta circunstancia, Señor, es muy difícil. Pero te podemos escuchar. Danos una palabra. Y es lo que el Señor nos está dando justo en este momento. Una palabra. Cálmense. No tengan miedo, yo estoy aquí. Pedro dijo, pues yo me aviento, Señor, y yo creo en ti. Y es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Quién dice amén? Yo me aviento a creer. No puedo verte, pero puedo creerte. Y tengo una palabra de parte de ti, Señor. Pedro conocía al Señor. Tú y yo conocemos al Señor. Conocemos su carácter bondadoso, misericordioso. Sabemos que es todopoderoso. Lo que necesitamos es una palabra y la tenemos. Cálmense. No tengan miedo, porque nada va a pasar. Claro que están las 11 otras voces. Las voces del terror. Los agoreros del mal. No lo hagas. Te vas a enfermar, te vas a hundir, te vas a morir, te vas a empobrecer. Pero si escuchas esas voces, nunca caminarás sobre el agua. El milagro de caminar sobre el agua, el milagro de caminar sobre las circunstancias, el milagro de flotar sobre las dificultades, sobre las crisis, sin hundirte financieramente, sin hundirte emocionalmente. Es escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios en medio de muchas voces que dicen lo contrario. Y aquí podría haber terminado esta historia, pero continúa. Verso 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro da un salto de fe, escucha la voz de Dios, cálmate, no tengas miedo, ven, sígueme. En medio de la tormenta, en medio del peligro, nada te va a pasar. Pedro lo cree y da el paso fuera de la barca. Y wow, empieza a caminar sobre el agua, pero, dice, sintió el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro creyó, dio el paso de fe y le fue bien. Pero dice la Escritura que sintió la tormenta. Ah, sí. La vamos a sentir. La estamos sintiendo, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Tuvo miedo. Ese es el peligro de dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Hay un error muy grande en dejarnos guiar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos engañan. ¿No alguna vez te enamoraste de alguien que resultó catastrófico? Sí, ¿verdad? Los sentimientos engañan. ¿Alguna vez sentiste que era alguien una muy buena persona y resultó ser una muy mala persona? ¿Alguna vez te latió que iba a ser un muy buen negocio y fue un muy mal negocio? Sí, ¿verdad? Nuestros sentimientos cambian y cambian constantemente. Yo me acuerdo que hace muchos años encontré un diario mío que había hecho cuando era muy, muy jovencito. Un diario. Durante unos años tuve un diario, ni siquiera lo recordaba. Lo encontré muchísimos años después, lo leí y dije, estaba yo crazy.
Me desconocí a mí mismo. Cuánta tontería que pensaba y sentía. Nuestros sentimientos cambian, como el clima. Pero nuestras decisiones no, y nuestro Dios no, y su palabra no. La palabra de Dios y sus promesas para nosotros no cambian. Y él sintió esa tormenta porque era una tormenta real, porque lo que estamos viviendo es algo real. Sintió la fuerza, la ferocidad, el peligro, y dice, tuvo miedo. Y al tener miedo se hundió. Lo que nos hunde no es la tormenta. Lo que nos hunde es el miedo. Es el miedo, por eso es el miedo lo que tenemos que rechazar, porque sabemos que el miedo agobia y agota y ahoga a la fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios va a tratar con nuestros miedos. Por eso es necesario que sintamos la tormenta para que decidamos correctamente. La enseñanza es muy simple. Este tiempo de tormenta es tiempo de fe. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Tener fe. Tener fe es lo que hacen los buenos discípulos de Cristo. Tener fe en la tormenta. Pero es que ya siento que lo frío del agua, estoy sintiendo que se acerca cada vez más. Está bien. Siéntelo. Pero no pierdas la fe. Pero no pierdas la fe. Y es muy revelador que la Escritura nos deja saber que Jesús llegó en la madrugada. Otra versión dice que en la cuarta vigilia. En la cuarta vigilia. ¿Sabes cuántas vigilias había en la noche? 4. O sea, llegó en la última. Ellos estuvieron toda la noche batallando con una tormenta, esperando que llegara el maestro a rescatarlos. No llegó en la primera vigilia, ni en la segunda, cada vigilia de 3 horas. Ni en la tercera. Llegó en la cuarta, al final. Jesús tiene esa característica, ¿no es cierto? Para nosotros siempre llega tarde, pero no, llega al punto cuando ya el agua nos estaba llegando al cuello. ¿Por qué? Porque quiere que sintamos, para que aprendamos que nuestra seguridad no está en un rescate inmediato, o en que nunca nos va a dar un resfriado o un dolor de cabeza, sino que nuestra seguridad está en un Cristo que no nos abandona y que no nos fallará nunca. Nunca. Parece que llega tarde, pero siempre llega a tiempo. Y se habla mucho de que Pedro se aventó y se hundió y que le faltó fe. ¡Ey! Pero caminó sobre el agua. Dio unos pasos sobre el agua. Nadie más sobre este planeta a lo largo de la historia lo ha hecho aparte de Jesús, sino Pedro, que en un instante, tuvo la fe necesaria de decir, no necesito alejarme de la tormenta. Necesito acercarme a Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Quiero que echemos a andar la imaginación, pero una imaginación basada en la razón. Pedro salta de la barca, empieza a caminar, siente la tormenta, tiene miedo, se empieza a hundir, llega el maestro, lo toma de la mano, lo levanta, lo reprende. ¿Por qué dudaste si ya estabas caminando? Y lo siguiente que sabemos es que suben a la barca y la tormenta se calma. Quiero que imaginemos esto, que nos preguntemos esto. ¿Cómo regresaron a la barca Jesús y Pedro? La Biblia no nos lo dice, pero regresaron. ¿Cómo regresaron? Porque a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme a Pedro y a Jesús cargando a Pedro así, llevándolo así en los brazos. Tampoco creo que se lo haya llevado arrastrando así en el agua. Yo creo que Jesús lo tomó, lo apretó, tomó su brazo junto al del hombro con hombro
le dijo, ¿por qué dudaste si ya estabas caminando? Levántate. Y vamos de regreso. Y creo que caminaron paso a paso. Y que Pedro caminó sobre el agua otra vez. Del brazo del maestro que no lo soltó y le estaba enseñando a tener fe. Porque para caminar sobre el agua necesitamos estar cerca del maestro. De esta crisis vamos a salir. Yo tengo una convicción en mi corazón de parte de Dios que de esta crisis la Iglesia de Cristo va a salir una vez más. Que de esta prueba todos nos vamos a admirar y decir, wow, Dios nos protegió, Dios nos sacó adelante. Pero ¿cuántos entre nosotros saldremos de esta crisis caminando sobre las aguas de la mano de Dios? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana. Vamos a salir, las aguas se van a calmar, la tormenta se va a detener. Pero ¿cuántos de entre nosotros saldremos caminando sobre las aguas de la crisis, del miedo, de la ansiedad? ¿Cuántos? Porque yo quiero ser uno de ellos. Y para eso necesitamos acercarnos a Cristo y tomarnos de su mano. Y no escuchar la voz de los 11, sino escuchar la voz del uno y único. Usted ya escuchó las noticias de hoy. Usted ya escuchó lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Usted ya escuchó lo que dijo la Secretaría de Salud. Usted ya escuchó la cifra de muertos, la cifra de infectados. Ya escuchó toda la voz de los 11. Y escuchó hoy la voz del uno y el único Dios. Ya la escuchó. En medio de esta tormenta, ¿está escuchando la voz de Dios? Quiero que sepa usted algo. En una tormenta, quienes llevan en sus manos un timón, quienes llevan un avión y no pueden ver porque la tormenta impide que veamos, ¿sabe qué hacen los grandes pilotos? Vuelan por instrumentos. No entran en pánico ni agarran el paracaídas y se avientan. Dicen, tranquilos, calmados, tenemos instrumentos que nos muestran la dirección. Nosotros tenemos un instrumento para poder volar sin ver, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Alguien diga amén. Alguien dígame amén. Tenemos un instrumento por el cual podemos volar. Ya escuchamos todas esas voces. Y el versículo de hoy. Ya escuchó la voz del Maestro hoy que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la muerte. Ya escuchó la voz de hoy que dice: Él te librará del lazo del cazador. Ya escuchó la voz que dice: escudo y adarga es su verdad. No habrá pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ya escuchó: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a tu siniestra, pero a ti no llegará. Ya escuchó que con tus ojos mirarás la recompensa que viene de parte de Dios, porque lo has puesto a Él, al Altísimo, como tu esperanza. Ya escuchó que no te sobrevendrá mal, ni que plaga tocará nuestra morada, porque Dios manda ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Ya escuchó que por cuanto en Dios hemos puesto nuestra fe y nuestro amor, Él nos librará, que nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Esa es la única palabra que hoy necesitamos. Esa es la visión en la tormenta. Dios nos da esta mañana una palabra y una visión. No necesitamos más. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Exaltado y alabado sea su nombre.
estamos seguros en las manos de Cristo. Que Dios te bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.